Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de psicoespiritualidad, los múltiples caminos del alma. Y este es un programa muy especial para mí porque estoy acompañada por tres hermanos, colegas, parte de la comunidad de 13, que es Terapia de Regresión y Conciencia Existencial, compartiendo este programa que vamos a estar hablando de un tema importantísimo que son vidas pasadas, manifestaciones actuales. Y bueno, pues hablando un poquito de lo que es esta comunidad, ya tendremos después un programa especial para hablar de la importancia de crecer en comunidad en estos tiempos. Somos una comunidad de psicólogos, psicoterapeutas, con diferentes formaciones, con diferentes enfoques, con una mirada muy clínica, con una mirada muy clara, muy científica, muy enfocada hacia la sanación. Todos hemos andado diferentes caminos y la parte que compartimos nosotros como psicólogos y psicoterapeutas es esta búsqueda de una mirada informada, de explicación de fenómenos que hasta antes se habían em, manejado de una manera chamánica, con pensamiento mágico, y conforme hemos ido avanzando en esto como comunidad, se nos han ido enfrentando retos, hemos vivido situaciones que nos han ido fortaleciendo y que nos han ido dando las herramientas también para formarnos y poder acompañar a aquellas personas que necesitan ser vistas con otros ojos. Eso es lo importante. Me importa dejar muy claro que nosotros no estamos aquí para convencer a nadie, no, nuestro objetivo no es en ningún momento entrar en ningún tipo de polémica, porque las cosas existen independientemente de que tú las creas o no. O sea, esto es, el aire existe independientemente de que tú creas que existe o no. Entonces, hablar de vidas pasadas es algo que ya está comprobado científicamente. Aquellas personas que dicen que esto no es real, lo único que están demostrando es una ignorancia y les invito a que busquen la Universidad de Virginia, el website de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, en donde tiene prácticamente 55 años de estudio en experiencias de vidas pasadas y experiencias extraordinarias, vistas desde una manera científica, clínica, con todo un bagaje. Entonces, el pensar que hablar de vidas pasadas es simplemente buscar quiénes fuimos, en qué año estuvimos, con quién nos relacionamos, esto es lo que realmente ha estimado esta herramienta tan maravillosa, porque eso a fin de cuentas no nos aporta nada. Como psicólogos, como psicoterapeutas, no nos aporta absolutamente nada y estamos aquí para compartir con ustedes una mirada muy clara, muy científica, muy bien sustentada y además por personas que trabajamos en este camino. Me voy a permitir presentar a la doctora Lilia Paulina Flores Nuño. Voy a leer su currículum porque es inmenso. Pau, muchísimas gracias por estar aquí. La doctora Lilia Paulina Flores Nuño es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con especialidad en psicoanálisis junguiano. Es psicoterapeuta con experiencia de 37 años en diferentes enfoques terapéuticos. Ahí nomás. Humanista existencial, gestal, sistémico, familiar y de pareja, sexualidad y desarrollo humano, terapeuta transgeneracional y transpersonal, tallerista y congresista nacional e internacional. Y es catedrática desde hace 30 años en licenciaturas, maestrías y doctorado de psicología y psicoterapias contemporáneas. Actualmente directora del Centro de Asesoría y Desarrollo Integral en Psicología, CADIP, perito certificado para la PGEE y miembro activo y certificado por el Colegio de Profesionales de la Salud Mental en México, COPSAN. Mi Pau linda, bendecido día. Muchísimas Gracias. gracias por estar aquí. Y Muchas gracias. aprovecho y presento también brevemente a mis otros dos colegas que nos acompañan, que es el psicoterapeuta Leonardo Aguirre Gallardo y la psicoterapeuta Mira Moreno, que nos están acompañando porque ellos fueron testigos de un evento que les vamos a compartir. Y es muy importante para mí que mientras más miradas tenemos, pues más comprendemos qué pasa. Pero bueno, empecemos contigo, mi Pau.
Pues bueno, Un gusto tenerte sí. y bueno, cuéntanos un poquito este camino, lo que ha sido para ti caminar por estas múltiples manifestaciones del alma de manera muy breve antes de entrar al tema como tal. Sí, bueno, pues esto es desde muy pequeña, ¿no? Esta sensación de ser la rara, de ser que algo especial pasa, que no se comprende muy bien qué hay. No son esas manifestaciones fantásticas televisivas de estoy viéndome en otro, no, es una sensorialidad muy peculiar, ¿sí? Es una sensación, así es como empieza esto. Y pues gracias por el currículum, yo soy, lo quiero mencionar brevemente también, todo lo que yo he estudiado primero he sido paciente. Primero he sido, porque soy de lo más escéptica, tú eres la primera, yo soy la segunda, ¿sí? De lo más escéptica, de lo más, para mí es muy importante la epistemología con la cual yo estoy sustentando el servicio que brindo, muy, muy importante. Entonces, todo esto que he estudiado es porque yo lo he vivenciado primero. Eh, para mí ha sido un llamado al servicio y un llamado a que se me abran las puertas para precisamente brindar las cosas, ¿no? Así es como llegué hace mucho tiempo al camino de la luz, como así lo menciono, directamente contigo y con todos mis compañeros a nuestro gremio. En concreto, todo esto ha pasado y bueno, llego aquí a 13, ¿no? A estudiar regresión por esto mismo que me había acontecido, ¿no? Muchas manifestaciones anteriores entre sueños y sensaciones, el típico déjà vu o el típico aquí está esto, pero hay un mensaje aquí, la peculiaridad de esto es que me deja la sensación de que tengo que hacer algo más. Así literal, tengo que hacer algo más o tengo que ver más allá de lo que estoy vivenciando, presenciando, pensando o sintiendo. Y ese es para mí este llamado, ¿no? Y así fue como surgió esta grandiosa experiencia, ¿sí? De mi vida que no sé, aquí están los testigos, no sé si quieras que ya empiece directamente qué pasó y cómo pasó. Y bueno, pues vamos a poner un poquito, vamos a hablar un poquito esta cuestión de las vidas pasadas para entrar en materia y luego nos compartes esto que fue tan sorpresivo. Además, en un espacio en donde no estábamos trabajando No, regresiones, que eso es lo más importante de dejar exactamente. claro, Sí, ¿no? Cómo sí, el alma va a donde necesita ir para sanarse. el alma Todos sabe. nosotros, a ver, yo como Pilar Ocampo, Paulina como Paulina Leo, mira, todos nosotros vamos a vivir una sola vez. No va a haber otra Pilar Ocampo, no va a haber otra Paulina, no va a haber otro Leonardo, no va a haber otra Mira. O sea, vivimos una sola vez en esta entidad, con esta identidad, con este personaje. Sin embargo, como hemos venido hablando en otros programas, y si no los has visto, te invito a que veas desde el principio, porque como te he venido diciendo, llevan una secuencia para poder comprender. Esa alma tiene un camino de evolución. Esa alma va habitando diferentes tiempos, diferentes espacios, diferentes cuerpos para obtener información, para ir evolucionando y posteriormente reintegrarse en esa fuente. Todos nosotros hemos pasado por experiencias muy difíciles, es decir, jamás una vida previa va a ser mejor que la que estamos viviendo. Esto Ujú. es algo bien importante. ¿Ok? Porque quienes somos hoy es el resumen del caminar de nuestra alma. Este personaje que somos hoy alberga toda la información del caminar de esa alma ahí en archivos. Esos archivos son accesados cuando es urgente, necesario o indispensable ya ampliar conciencia y dar un paso en esta vida. Existen manifestaciones distintas de las vidas pasadas. Existen recuerdos, existen encuentros, existen un montón de cosas que a diferencia del déjà vu, aprovechando ahorita que tú lo mencionaste, Pau, déjà vu ya está, es un fenómeno de una conexión presináptica y sináptica
que es lo que hace que pensemos que estamos ahí, pero realmente estamos. A diferencia de un recuerdo de vida pasada, en la que ahorita escucharemos a Pau, hay toda una manifestación fisiológica, psicológica, emocional, que repercute en todo nuestro vehículo físico. Entonces, en muchas ocasiones, y lo que vamos a hablar aquí es esas vidas pasadas, esas experiencias, tienen una manifestación física. No nada más, hoy no vamos a hablar de cuestiones emocionales netamente, sino que vamos a hablar de manifestaciones físicas, que es lo que nos va a compartir Pau y lo que nos van a compartir nuestros colegas que estuvieron ahí. Tienen manifestaciones físicas que nos limitan, que nos impactan, y que cuando el alma encuentra una posibilidad de sanar esa memoria, entonces se va. Nosotros estábamos en un taller que se llamaba Terapia para Terapeutas, en donde estábamos compartiendo juntos y yo le pedí al grupo que si alguien quería trabajar. Y entonces Pau pasa y ahí te paso el micro, mi Pau, para que nos compartas tu experiencia. Sí, ¿Cómo así es. venías? Es importante cómo Sí, venías, sí. todo esto, ¿no? Bueno, pues en efecto, estábamos en este proceso de terapia para terapeutas y yo me encontraba muy mal físicamente, traía un dolor en la cadera espantoso de no saber de dónde salió. Hace mucho tiempo tuve una lesión en la columna, pero estaba tratada, estaba perfectamente bien y de repente, literal, de repente, empezaba yo a sentir dolores como de parto, en la cadera y en las cabezas de los fémurs de mis piernas, una sensación de dolor muy fuerte, ¿no? Y que se corría en la cadera y hacia las piernas. Y pues analgésicos y doctores y todo esto, y no se quitaba, subía de intensidad conforme subía el día o caminaba o etcétera. Me tenía que sentar en cojines o inclusive dentro de sillas o sillones, ¿no? Porque el simple hecho de sostener la cadera en la cama, en el sillón, era muy doloroso, cosa que nunca me había pasado, ¿no? ¿Cuánto Entonces, tiempo llevabas así? yo llevaba así aproximadamente como 6 meses, y ya en todo un proceso anterior, o sea, me habían ocurrido diferentes cosas, no a nivel de sintomatología, pero en este camino entonces, todo es paulatino, todo se va agregando y agregando, como dices, ¿no? Bueno, estamos ahí y entonces yo dije, yo tengo que trabajar esto porque nadie encuentra nada, ¿no? Ni siquiera yo así me caí, me pegué, radiografías, ¿cómo se llaman estas? Las estudios especializados para ver qué hay y no hay nada, ¿no? Más que el dolor pues la neuropatía será, en fin, X, ¿no? Bueno, pero llegaba un momento en que era insostenible estar sentado o acostado en la pura cadera, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿quién quiere trabajar esto? Comentas tú, y yo, por piedad, yo, o sea, estoy en esta situación y como es terapia para terapeutas, bueno, pues empezamos a trabajar. Es ahí entonces donde esto es lo más importante y lo que más quiero yo resaltar, como tú lo comentas, a través del síntoma se llegó a esto. No fue a través de que yo quisiera saber, no, a través del síntoma. Me duele la cadera y es un dolor que no soporto a veces. Es un dolor insoportable que me dan ganas de gritar. Ajá. Y yo recuerdo que decía me dan ganas de gritar con una profunda dolor interno, ¿sabes? O sea, no solamente físico. En ese momento no me dolía. Sí dolía, pero no así. Era como la necesidad de decir, tengo que quitarme esto de encima, que es más allá de que me duele la cadera, ¿no? Yo le llamo dolor del alma. Desde ahí.
en aquel entonces, ¿no? Bueno, entonces, pues ya nos preparamos para hacer esto y entramos en este proceso, con las instrucciones debidas y demás, muy claras, muy precisas y muy seguras, ¿no? De este proceso. Y voy entrando en este proceso y me voy literalmente viendo. En otro momento, en otro cuerpo, en otra edad y en otra época. Y cuando yo me voy viendo es porque lo primero que hago es sentir que soy yo, que adentro de ese lugar estoy yo, ¿no? Y voy entrando y soy una niña de aproximadamente de 13 a 15 años, indígena, o mestiza tal vez, corriendo en las calles, posiblemente de Guanajuato, Puebla, esas calles coloniales, descalza con un mantón blanco, corriendo asustada, era de noche, ¿no? Muy asustada y entro a través de la sensación de miedo. Porque empiezo a ver esa escena y entro a través de la sensación de miedo y alerta, ¿no? Entonces esto es 100% sensorial, no lo estoy inventando, es mi cuerpo el que siente, es mi ser el que siente, ¿sí? 5 sentidos en ese momento, totalmente en trance. Entonces paso, corro y escucho voces de hombres, ¿no? En este proceso y me espanto y yo voy dirigida a una casona antigua, o bueno, una casona donde parece ser que trabajan mis padres, y de españoles ellos, ¿no? Al servicio de esta gente. Entonces voy corriendo, y de una ventana me grita, corre, 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 me grita mi padre, y voy corriendo, y se cruzan soldados españoles, me cortan el paso justo enfrente de la casona, me cortan el paso hacia atrás, y ahí yo pego un grito desesperado, porque sé que me van a atrapar, ¿no? Soy violentada, abusada, grotescamente abusada, porque desprenden mis piernas en ese momento, ¿sí? Y yo me recuerdo gritar, me están rompiendo. Y en ese gesto, volteo y veo a mi padre, en aquel entonces, ver esta escena, y se identifica a través de la mirada, ¿no? Ver esta escena y pedirle, rogarle, ¿no? Que me ayudara, ¿no? Ahí fue cuando definitivamente siento el dolor de mi cadera extraordinariamente. Fue muy fuerte, muy impactante, el hecho de ver cómo abrían mi cadera, luxaron mis huesos para abrir mis piernas, ¿no? Y pues lo demás, afortunadamente, ya fue por encima de este proceso, ¿no? Cuando me Es dices, correcto. velo por encima, sácalo de ahí, ¿sí? Y fue difícil porque era bien claro que estaba yo puesta ahí en el dolor. Y bueno, lo demás es gracias a todos mis compañeros porque varios de ellos estaban ahí. No estaban ahí solamente para apoyarme, obviamente, sino hasta ahí en ese proceso, ¿no? En ese lugar, en ese momento. Entonces comprendí ya que pues por algo estábamos juntos en otros procesos también, ¿no? Claro. Lo más sorprendente de esto, pues tú vas por mí, ¿sí?
Gracias, Nina, querida. Me permito emocionar porque fue impactante para mi vida. Sí, para Impacta. mí también, para mí Ujú. también. Y además está grabado. O sea, Sí, no hay ni cómo, no es está mentira. grabado. Ni tampoco, sí he estudiado teatro, pero todavía no le entro al teatro profesional. Bueno, entonces, este, sáquenme de aquí. Yo recuerdo muy bien, ya sensorialmente en el momento donde estábamos en el salón de clase, este, ya empiezo yo a sentirme, ajá, en el cuerpo, cuando empiezo a decir, ya pasó, estás aquí, ya pasó, ya rebasar, esa parte de rebasar la situación, de verla por encima, de darte cuenta que ya no es lo que Ya no tú eres dices, tú, ¿no? Ya claro. no soy yo exactamente lo que dices tú, decir, eso ya pasó hace mucho tiempo y lo que estás viviendo ahorita ya no va a ser así, ¿no? Habrá otras cosas, pero así ya no. Ajá. Entonces son las huellas, yo diría, acásicas, dámale como quieras, pero el cuerpo tiene la necesidad en el proceso de desarrollo de mi personaje y de esta alma que en este momento habito, en este personaje, tiene la necesidad de avanzar para seguir viendo, ¿no? Es correcto. Para seguir dándote la fortaleza, dándonos la fortaleza, la entereza de decir cuál es mi misión en esta vida. Es Ujú. correcto. Entonces, y a través de este personaje, esta psicoterapeuta, esta mamá, esta pareja, ejercer esta parte, ¿no? En total. Bueno, Cuéntanos cómo sí. regresas, Pau. ¿Cómo regreso? Pues regreso, sorprendidísima, muy agotada, pero a momento, despacio. Yo quiero decirles que en aquel entonces, yo tengo 63 años ahorita, sí, pero en aquel entonces tenía 59 creo, o 60, no Ajá, estoy sí, segura. 59 hace 4 años, sí. Sí, ajá, entonces, pesaba yo, no sé, tal vez como 90 y tantos kilos, ajá, y mido unos 70. Soy una persona robusta. Y no podía ni caminar, no podía sentarme. Entonces, despacito, a ver, despierta, ahí los veo a todos. Fue una cosa maravillosa abrir los ojos, verte a ti aquí y a todos Claro. mis compañeros alrededor, ¿no? Y fue muchas gracias a todos, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy bien. A ver, despacio, muévete, y había cero dolor en mi cadera. Sí, 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 sí. Cero dolor. Estaba yo impresionada, no me dolía absolutamente nada de estar 6 meses con médicos, tratamientos, electrocutaciones, no, estas cosas de choque, de eléctrico, y nada me quitaba el dolor. Se disminuía, pero no me lo quitaba. A la fecha es cero dolor. Yo no tengo ni un solo problema en la cadera. Camino, brinco, salto y no No, tengo nada. me consta, y además Sí, me acuerdo ese día que tú te sí, levantaste y te decían, Pau, 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 recuerda que estás en un cuerpo. sí, sí, desde 59 años, ¿verdad? Y así, dime, ¿qué quieres hacer? Me sentía niña, me sentía, le digo, tengo ganas de brincar, tengo ganas de hacer así, Sí, de piecito, dice, bueno, y sí, era yo con esa necesidad de saltar la cuerda, de mover mis piernas, mi cadera, y así fue. Dice, bueno, pues sí, brinca y salta, pero no se acuerda que tiene 59 años, no que tienes 13, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de eso, muchas gracias por cuidarnos siempre, Lina. Y entonces, lo hago y sí, así todo mi grupo, todo el amor, el acompañamiento, la comprensión, la contención de que esto que se vive, pues es eso, ¿no? Esto que se vive y se deja pasar y hay que trabajarlo. Y entonces, ujú, pues por eso dije, le entro, ¿no? Otra ujú. vez, ¿no? Todo lo que he experimentado en esto ha sido aprendido epistemológicamente y sostenido epistemológicamente, científicamente, como dices. Soy testigo total y absoluto
porque hasta la fecha, desde hace 4 años hasta la fecha, ya me iban a operar la columna, Nina. No, sí, Ya sí, me iban a es operar la milagroso eso. columna, ¿sí? Ya me iban a meter a operación y por dentro, pues espérate tantito, ¿no? Todavía no, porque no hayan, pensaban que era una hernia de disco. Se acabó. No entré a cirugía de ninguna especie. Aquí estoy, sigo brincando y hago mi carta 13 perfectamente bien. Con Increíble. otra Sí. cosa muy importante, Nina, muy importante. Yo siempre me manejé con un constructo de la siguiente manera. Yo, este cuerpo, hasta bromeaba con eso, ¿no? Este cuerpo yo vivo soy una persona de 10, 20 años menos interiormente, ¿sí? Y afuera tengo 56 años, ¿no? Por decir, y adentro de mí hay una de 36, ¿no? Así lo viví siempre, así lo decía siempre. Ese proceso, ese proceso me enseñó a asumir aquí y ahora que una cosa es ser jovial y otra cosa es exponerme como una joven que ya no soy. Otra cosa Correcto. maravillosa que no Qué había hermoso. comprendido por mi necesidad de yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, si lo hago, si soy muy jovial, soy muy energética, ustedes me conocen, ¿sí? ¿Sí? Soy chicharrón Pero charola. no hay que olvidar el vehículo que estamos habitando. Exactamente, eso qué importante es Sí. y agradecida porque ese vehículo en este personaje me permitió decir algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y es así. Y Pues bueno, muchísimas gracias, así Pau. fue ¿Algo mi más antes respuesta a de ustedes. pasar al video y a elaborar sobre esto? Pues que después de este proceso, nada más brevemente, también recuerdo cuando te hablé así, mira, algo bien raro, y un poco espantada y demás, porque tuve una regresión espontánea en conciencia, que también, pues he sido testigo de esta parte. Y esto no es una falacia, ahí están todas mis credenciales que avalan quién soy y cómo soy, al servicio de nuestra hermosa Sí. comunidad y que tenga que llegar a donde tenga que llegar. Muchas gracias. Hay testigos, hay acompañantes y hay salud en mí, hay funciones, ¿no? Gracias, Pau. Totalmente. Gracias. Me emociona hasta las lágrimas porque, ay, de verdad, me emociona mucho porque hemos dicho y hemos hablado tanto de la importancia de, Sí, sobre todo nosotros como psicoterapeutas, de poner nuestras experiencias de dolor, sí. nuestras experiencias difíciles al servicio para poder acompañar otros eventos de dolor desde el nuestro propio, ¿no? Que eso es lo Ujú, que nos hace ese encuentro sí, humano, profundo. sí. Y creo que esto lo que nos compartes, hay puntos importantísimos que me gustaría dejar muy claros para la audiencia, quienes nos están escuchando. Es estas huellas de eventos en síntomas. En este caso estamos hablando particularmente de síntomas físicos. Mira, también tuvo una experiencia que ya en otro programa te invitaré a que compartas el sueño de esta regresión espontánea también. Eh, cómo hay síntomas que no pueden ser explicados en este personaje, que Ujú, inclusive nos pueden llevar hasta una cirugía, hasta un ujú, evento de esta naturaleza que a lo mejor en lugar de darnos salud nos lastima más, cuando el origen realmente no está en este personaje. Hay eventos como en el caso en el que tú viviste, que es verdaderamente impactante. Lo fue para mí estar ahí facilitando el proceso, como para todos decir en qué momento, hasta dónde verdaderamente esto, porque ustedes lo saben, como dice Pau, yo soy la escéptica número uno, es ujú. decir, realmente no es un fenómeno hipnótico, no es un fenómeno de autosugestión. ¿Cuántas veces yo en mi propio proceso, y ustedes me han acompañado, no me pregunto esto, digo, a lo mejor es una hipnosis colectiva, ¿no? Ujú, Pero cuando hay esto, y no únicamente es el momento, sino que es un proceso sostenido por 4 años de una erradicación total y absoluta de un síntoma limitante, sí, pues nos tenemos que rendir ante la evidencia.
y nos tendemos que rendir ante la evidencia aquellos que somos científicos, porque realmente la evidencia es lo que nos hace comprobar que las cosas existen más allá de nuestra muy limitada conciencia y del ego que pretende entender y comprender todo, ¿no? Entonces, ahora antes de darle la palabra a Leo y a Mira, los voy a invitar a que escuchen el testimonio de nuestro colega Alan López Ruiz. Alan nos comparte un video porque él no pudo estar aquí presente. Alan fue quien estuvo acompañando de manera directa, física, a Pau en el proceso para que no se lastimara, para que viviera todo esto. Y aquí está su testimonio, si lo podemos poner, si nos pueden poner el video, y después pasamos con Leo y Mira para que nos compartan lo que ellos vivieron. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alan. Pues estoy aquí para compartir un testimonio, una vivencia, una experiencia que tuve con la doctora Pilar. Recuerdo que hace aproximadamente como unos 4 años, más o menos, ella estaba dando un taller que se llamaba Terapia para Terapeutas, y entonces a ese taller acudimos pues muchas personas, ¿no? Alrededor de unas 20, a lo mejor 20 personas, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y en aquel entonces ella ya estaba trabajando lo que era 13, ¿no? Que es terapia de regresión. Y pues yo la verdad desconocía completamente el tema, ¿no? Creo que hasta la fecha yo realmente desconozco el tema como tal, no he profundizado en ello, ¿no? Y yo creo que eso está bien interesante porque hasta cierto punto pues me hace ser escéptico, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que siempre ha dicho la doctora Pilar es que también ella se ha mostrado muy escéptica, ¿no? A las cosas que de repente le suceden y demás, y no es hasta cuando ella busca por todos los medios, tanto técnicos como científicos, demostrar pues todo lo contrario, ¿no? Y creo que eso abona mucho, ¿no? Recuerdo que en ese entonces acudió la doctora Paulina Flores Nuño. Ella, yo recuerdo muy bien que cuando llegó manifestaba que le dolía su cadera, ¿no? Que le dolía mucho su cadera y que le dolía su rodilla, me parece, ¿no? Pero que era un malestar así que ella traía, ¿no? Y se veía, ¿no? O sea, se notaba que físicamente le dolía, pues, ¿no? Que era muy pesado, pues, ¿no? Y yo de repente, pues llegamos y empezamos como a trabajar, ¿no? Empezamos a hacer nuestro trabajo, y de repente la doctora Pilar suele hacer modelados, ¿no? Donde pues invita a alguien a trabajar un tema en específico, y y la doctora Paulina, pues ella se ofreció como voluntaria y empezaron a trabajar las dos, ¿no? Ella empezó a hablar de su malestar, ¿no? Como de que le dolía su cadera, que le dolía su rodilla, que ella se sentía vieja, ¿no? Que ese era como su gran tema, ¿no? Que ella se sentía vieja, que como que ya no servía, ¿no? Entonces de repente la doctora empezó a apoyar ese detalle, y de repente la doctora Paulina entró en un trance muy profundo, así como de la nada, ¿no? Fue como increíble verlo, ¿no? O sea, de repente fue así como que, pum, se dejó caer, y de repente la doctora Pilar como que la tomó, y seguían hablando, ¿no? Seguían hablando, y la doctora Paulina empezó a referir que estaba en un lugar, ¿no? Que estaba en un lugar y que como que la estaban atacando, y que eh, y lloraba, ¿no? Lloraba mucho y se quejaba, ¿no? Era como la recurrencia de ella, ¿no? Como que lloraba y se quejaba y gritaba, ¿no? Que no me hagan esto, déjenme, ¿no? Pero así, ¿no? Como súper impactante. Y yo recuerdo que yo me paré inmediatamente porque la mayoría de los que estaban ahí pues eran mujeres, ¿no? Entonces, digo, con eso no quiero decir que no tuvieran como la fuerza, ¿no? Para poder apoyar a la doctora Pilar, pero la doctora Paulina es una persona que es muy grande, ¿no? Entonces, todas las demás compañeras pues son pequeñas, ¿no? Entonces lo que hice pues fue pararme y empezar a apoyar a la doctora Pilar como lo que me pedía, ¿no? Si
necesitaba una frazada, si necesitaba agarrar sus piernas, de la doctora Paulina, etcétera, ¿no? La cosa es que yo empecé como a apoyar el proceso, ¿no? De que se estaba llevando a cabo, que ya después ella nos compartía que pues había sido una regresión espontánea, ¿no? Entonces no era el fin, o sea, no estábamos haciendo terapia de regresión, sino la doctora Paulina pues entró en ese modo, pues, ¿no? Y de repente la doctora Paulina pataleaba y lloraba y gritaba y decía, no, déjenme, ¿no? Y la doctora Pilar apoyó todo ese proceso para que hubiera como un rescate, por así decirlo, ¿no? O sea, como que fue por ella, ¿no? A esa vida donde estaba atrapada, como que fue a su rescate, ¿no? Fue como a apoyarla, a estar ahí, pues, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy interesante ver, ¿no? Como todo el proceso de acompañamiento de una terapia de regresión, porque pues nunca lo había yo vivenciado. Y, y creo que eso no es como lo más impactante, ¿no? Sino que se hizo un trabajo tan lindo, ¿no? Tan pulcro, tan maravilloso que ya cuando regresa la doctora Paulina, como de este trance, ¿no? Tan profundo, pues regresa así como, o sea, hasta como el tono de piel le cambió, pues, ¿no? Antes se veía como muy pálida, ¿no? Y cuando regresa con mucha vida, ¿no? Regresa con mucho color, mucho tono. Y creo que lo más interesante ahí es que cuando ella regresa, o sea, se levanta como si nada y empieza a decir, mira, dice, mira Nina, porque Nina le dice de cariño a la doctora Paulina, a la doctora Pilar, le dice, mira Nina, ahora ya puedo mover mi cadera, ¿no? Mira mis rodillas, ¿no? Me siento joven, empieza a decir, ¿no? Como en todo este aspecto. Y de repente para mí fue así como, wow, ¿no? O sea, está potente, pues, ¿no? Porque realmente acompañar este proceso donde una persona está con un dolor intenso, ¿no? Con ideas bastante complejas, ¿no? Con el dolor de la rodilla, ¿no? Pues regresa así, ¿no? Prácticamente rejuvenecida, con mucha vibra, con mucha, energía, ¿no? Y así, ¿no? Como si fuera una persona completamente diferente, ¿no? Entonces, eso es como parte de lo que yo vi. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Alan López Ruiz, por tu testimonio, por tu acompañamiento en ese momento. Lo recuerdo y te lo agradezco mucho y además qué hermoso que alguien que no estaba en esa formación, alguien totalmente escéptico también como yo, como Pau, ¿no? Pueda ser testigo. Y quiero pasarle ahora rápidamente porque el tiempo nos come. Yo sé que hay muchísimas preguntas y también al auditorio. Si tienen preguntas, déjenmelas y muy probablemente yo me dé el espacio para poderlas responder porque sé que esto abre, o sea, un camino enorme. Mira Moreno, bienvenida. Mira, muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo y si nos quieres compartir brevemente cómo fue tu experiencia en ese trabajo. Sí, gracias. Buen día. Brevemente, porque la verdad hay mucho que decir, pero sí, así como Paulina lo refiere y también Alan, fue un trabajo muy intenso, fue un trabajo muy fuerte y también se requirió del apoyo, como decía Alan, de algunos compañeros del grupo para sostener el trabajo. Pero lo más impactante ya viene siendo, ya que pasó todo el proceso, viene siendo el resultado de esto, cómo cambió completamente la situación física de Paulina, en donde ya ella hasta se mueve mucho y la doctora Pilar le dice, Pili, ¿te acuerdas la edad que tienes? Y él dice, no, Nina, es que yo me siento bien. Literal era una niña jugueteando, brincando. Y también la sorpresa, la admiración y el respeto de todos los que estábamos ahí en el grupo al acompañar este trabajo, porque
porque lo que estábamos viendo nos constaba, éramos testigos y simplemente es algo a lo que no se le pone palabras. O sea, ¿por qué? Porque estamos viendo ahí el evento, no tratamos de comprender por qué y estamos viendo la evidencia. Entonces nosotros también muy sorprendidas, muy agradecidas, reconociendo el trabajo que se hizo por parte de la doctora Pilar, un trabajo muy pulcro, muy respetuoso, siempre sin invadir a la persona, su trabajo, no solo conduciéndolo y llevándolo, y con toda la intensidad del trabajo de todos los que estamos ahí también, que lo estábamos viviendo y los apoyos que hubo para ese trabajo, llegar al final, a la conclusión que se obtuvo y sorprendidos todos y agradecidas, como decía, por ese trabajo. Y también cuando ya terminó el trabajo, la doctora le dice a Paulina, sal Paulina al patio de aquí del lugar donde estamos para que te pegue el aire, que te pegue el sol. Y recuerdo que Paulina salió como si nada caminando y estuvo caminando por todo el patio. O sea, Salió brincando como niña. Sí. Y todos adentro, bueno, todavía con la sensación del trabajo, de la sorpresa, del agradecimiento, porque la verdad había mucho agradecimiento por Paulina, por el aprendizaje también del cual nosotros fuimos testigos, porque para mí, como lo decía la doctora Pilar, es el alma no tiene tiempo y espacio, entonces va a aquellos lugares donde físicamente ahorita algo me aqueja, entonces va a esos lugares. Es como si hiciéramos allá la corrección y ya, y cambia acá lo que se corrige, lo que se tiene que corregir en este tipo de trabajos, que fue una regresión espontánea que, como decía Pili, también yo ya viví ese evento, que en otro programa comentaremos. Y también hace poco acabo de tener una terapia que también de la nada tuve una regresión de esta vida. Entonces, y ver la efectividad del trabajo. Y también agradezco mucho a la doctora Pilar, pues la formación que está haciendo de terapeutas para que este trabajo se multiplique, que más personas se beneficien de este trabajo. Y a este programa también, porque a través de él, pues esta información llega a muchas más personas para dejar de ser escépticas, como dice Pilar, y es un placer ser testigo de este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mira. Leo, te paso la voz. También tú estuviste ahí sosteniendo el proceso. Compártenos tu experiencia. Gracias. Muy bonito día para todos. Pues creo que retomo desde ahorita, escuchando a Pau cuando habla de cuando regresa, porque le noté un cambio de voz ahorita que hablaba cuando regresó. Y ese cambio de voz también fue en aquella ocasión, donde se aterrizó en una serenidad, en una calma, que aunque ella es muy enérgica, muy jovial, esa serenidad, esa calma es muy peculiar cuando la llega a vivir, cuando la llega a tocar, ¿no? Y en ese momento cuando regresó, para mí fue como una señal muy evidente, ¿no? De algo se acomodó como se tenía que acomodar. Y lo que dice, ¿no? Pues evidentemente ver la falta de dolor, la falta del síntoma, cómo pudo moverse en todo eso. Pero hubo un movimiento energético en todo el grupo, hubo una situación ahí con varios, me incluyo, donde por momentos fue entrar en esas escenas. 2, 3 entraron un poco de más, pero muchos incluso veíamos esa noche y podíamos estar ahí en escenas a ciertos momentos. Entonces definitivamente ni hipnosis colectiva, ni psicosis colectiva, ni nada por el estilo. O sea, realmente fue una cosa de un movimiento energético. Yo que he tenido la fortuna de ya coincidir y acompañar mucho a Pau en los años y en el cariño que hay, pues para mí también fue muy impresionante, ¿no? Decir, wow, todo lo que puede venir cargando y trayendo en historia un alma, y que en el momento menos esperado, en el momento que sabe cuándo corresponde que tiene que hacer ese trabajo, pues ahí toca, ¿no? Para mí también fue como una parte muy bonita poder cuidar y acompañar en algún sentido, porque aunque había mucho amor, aunque había mucha intención, pues también saber esto es lo que corresponde hacer y lo que corresponde vivir, ¿no? Que era impresionante, era fuerte, era un trabajo de mucho movimiento,
era saber esto es lo que ahorita se requiere más, ¿no? Y ponerlo al servicio en muchos sentidos. Creo que algo también muy particular de Pau, porque ya una vez que terminamos todo, incluso ya hasta recesito y todo esto, su mirada, su rostro, mucho de lo que era ella en ese momento fue como una integración muy bonita. No es que dejó de ser ella, o sea, fue una integración bastante sana y bastante completa. Y eso que tú nos has hablado mucho, Pili, de cómo podemos hablar de que un trabajo puede tener el efecto o el beneficio que realmente queremos, es justamente eso, porque no hay teatro, no está la parte exagerada ni nada por el estilo, sino que uno mismo lo puede ir notando. Y eso fue algo que me quedó mucho de Pau. Sí, en medio de la situación uno pues trata, ¿no?, de hacer lo mejor que puede y qué requerirá más y qué necesita el cuerpecito y bla, bla, bla. Pero ya ver esos ajustes emocionales y todavía más allá de eso, es la evidencia más clara que queda. Porque a todos les ayudó, o sea, todos los que entraron y vieron esas escenas, les ayudó en algún sentido, de alguna forma. Nadie se quedó con algo, nadie se quedó de más, nada por el estilo, ¿no? Entonces, como ver el trabajo de inicio a fin de alguien ahí en grupo le ayudó a varios poder estarlo acompañando por completo en lo suyo y en lo que correspondía. Entonces, un mismo trabajo, cómo llega a tantos y cómo acompaña a muchos. Entonces, yo me quedo mucho con esa vivencia. Muchísimas gracias, Leo. Sí, esto que dices es hermoso porque es la importancia de caminar en comunidad. O sea, el apoyo de un campo nutricio, y es lo que hemos estado trabajando nosotros durante muchos años, durante mucho tiempo, esta importancia de caminar en comunidad, de tener un espacio seguro, sobre todo para los psicólogos, los psicoterapeutas, que trabajamos con tanto dolor, que cargamos tantas historias, ¿no? Que necesitamos también sanar nuestro propio camino, y cómo el poder en un momento dado ahora, y quiero agradecer de verdad a Gerardo Said, quiero agradecer a Mundo Holístico, este espacio tan maravilloso, tan profesional, por haberme invitado a formar parte de su equipo y por abrir esta puerta en donde podamos compartir de esta manera, no tan clara, tan pulcra, sin pretender convencer a nadie, personas con currículums que son innegables. Y creo que algo importantísimo es darnos cuenta que estamos compartiendo personas expertas en salud mental. O sea, no hay manera, ¿no? Expertas en salud mental, con años chamba, con años bronca y sobre todo con estudios y con una postura totalmente escéptica, que es lo que yo pido. Jamás perdamos el escepticismo, porque en el momento en el que lo perdemos se convierten las cosas en dogma y nos volvemos fanáticos. Realmente quienes queremos continuar dando servicio, quienes queremos continuar este camino de psicoespiritualidad, y creo que aquí queda muy claro, es comprender que el camino de nuestra alma tiene un impacto en nuestra vida actual. Esa es la psicoespiritualidad, es decir, con esta psique que forma parte de este personaje, comprender el camino del alma para desde ahí poder hacer los ajustes y los acomodos. Y quiero decir algo, si en este caso, en el caso de la doctora Paulina, su alma no hubiera podido sanar, no hubiera podido rescatar y librarse de esa memoria, el síntoma nunca se hubiera ido. No hay manera, ¿ok? Porque el origen no estaba en el vehículo físico. Y eso sí es importante. A mis colegas, a nuestros colegas psicólogos, a nuestros colegas psicoterapeutas, invitarlos a abrirse, a mirar el mundo, sobre todo para pacientes así, ¿no? Porque esto tampoco es para todos. Hay personas que requieren hacer trabajo específico del personaje, de quienes son aquí y ahora, y es maravilloso, pero también hay otras personas, hay otros síntomas, hay otras almas que requieren ser vistas con otros ojos. Y para ellos
ha sido el trabajo de toda una comunidad, ha sido el trabajo de mi vida, en donde estamos, y digo estamos, porque si bien yo estoy al frente y siempre lo digo, pero tengo un soporte enorme de una comunidad profesional, seria, impecable, comprometida con mantener los límites congruentes y coherentes de una realidad. Y aunque hablemos de multidimensionalidad, la realidad es la realidad. Tenemos que estar orientados en persona, tiempo y espacio. Porque a fin de cuentas no importa el camino de nuestra alma si no lo aterrizamos en el personaje que somos hoy, aquí y ahora. Y con esto quiero ir cerrando este programa. Quiero agradecerles a todos. Veo que hay muchos comentarios. Les mando un abrazo, un beso. Déjenme ver, tenemos unos minutitos para mencionar los comentarios aquí. A ver, brevemente, porque es importante. Carolina López Pérez, Georgina Curzola, Hilary, buen día, interesante tema. Marcia Gallardo González, un abrazo. Abrazos a los tres, los admiro y respeto. Ofelia Gómez, lindo día, un tema muy interesante y urgente de tratar. Gracias por abrir estos espacios. Isabel Echechuri, hermoso día. Jocelyn Valenzuela, saludos desde Ensenada, gracias por el testimonio. Saludos desde San Francisco, Pili Pau, María Canales, María San Juan López, gracias Pau por compartirte. Anchi Feria Guadarrama, gracias Pau por compartirte. Georgina Kurtz, gracias Pau, sé quién eres. Javi Cus, gracias por compartir, importantísimos testimonios. Hilary Torres, gracias por el testimonio tan valioso, gracias por su compartir. Pau, Mira, Alan y Leo, saludos. Carlita Moreno, la verdad a mí nunca me ha tocado vivir nada así, me encantaría, debo trabajar más en eso. Sí, Carlita, la verdad es que se abren puertas. Araceli Cruz, muchas gracias por transmitir este tipo de pláticas, yo agradezco la ayuda, qué lindo. Me da mucho gusto. Patricia Franco, qué bonito, yo quiero vivir algo así, me encantaría. Edith, Alan, Leo, Mira, gracias. Mi Pau, muchas gracias por compartir, te dice Edith. Doctora Mari Guadarrama, buen día, saludos a todos, saludos desde Tustepec, saludos desde Oaxaca, buen día, gracias por abrir el espacio. Daf Moar, Efi Ruiz, Angélica Espinosa, Griselda González, saludos de la bella Ensenada. Y bueno, Carlita Moreno, muy hermoso tema y excelente invitada, grandiosa terapeuta, Mira Moreno. Y bueno, pues a mis hermanos, colegas de camino, Pau Flores, muchísimas gracias por el honor de haberme permitido acompañarte y por compartirnos y regalarnos esto que nos abre una puerta enorme. Mira Moreno, también muchísimas gracias por estar aquí. Leo Aguirre, muchísimas gracias también por el tiempo. Alan, muchísimas gracias por darte el tiempo de filmar ese video. Y a toda la comunidad 13, a toda la comunidad de terapia de regresión y conciencia existencial, muchísimas gracias por seguir trabajando para abrir este espacio de una psicoterapia multidimensional, informada, científica, sustentable y con resultados a largo plazo. Muchísimas gracias, una bendición, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.